Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Sed bienvenidos a otro programa de reseña literaria en Puro Vicio, Cine y Literatura. Soy Guillermo Mas y hoy voy a hablar de un libro bastante profundo, inabarcable y por tanto, pues más que una reseña, lo que pienso hacer es un comentario o un resumen de algunas de las partes que más me han interesado y que creo que más pueden interesar y más pueden invitar a la lectura de un libro extraordinario que hoy más que nunca creo que es necesario leer y recomendar. Me estoy refiriendo a España frente a Europa de Gustavo Bueno, de don Gustavo Bueno, un libro, ya digo, extraordinario. Por empezar con esa parte de reseña, lo que diría es que para mí es un libro que haría lectura obligatoria en filosofía en bachillerato, ¿no? Es decir, en vez de mandar ese espantoso libro que no es ni novela ni es manual, que es El mundo de Sofía, de Justin Garden, un libro bastante basuriento, pues yo recomendaría mucho más que los profesores de filosofía mandasen leer este libro, un libro que por supuesto pues sería conveniente que leyeran también filólogos hispánicos, historiadores en España, ¿no? Etcétera. Pero bueno, lo básico yo se lo mandaría a leer a todo el mundo en bachillerato que estudiase filosofía. ¿Por qué? Porque bueno, no es un libro de historia, es un libro de filosofía de la historia, como pues se encarga de explicar el propio Gustavo Bueno, aunque es verdad que es un libro que evidentemente pues como tal tiene mucho peso en la historia de España, en algunos puntos está muy especializado. Es un libro que yo advierto que no es de lectura fácil, como ningún texto de Gustavo Bueno lo es, son todos bastante arduos de leer, pero yo creo que tiene textos, digamos, más mediáticos y menos mediáticos. El propio Gustavo Bueno se ha convertido en un personaje bastante mediático, quizás lo pueda comentar luego, pero bueno, creo que toca temas muy especializados. Por ejemplo, el ego trascendental tiene poco interés mediático y sin embargo libros como Panfleto contra la democracia o Existente, ¿no? Este de España frente a Europa o La fe del ateo, creo que son libros que sí que pueden tener un interés mediático y de entre todos yo resaltaría este que no en vano es el primer libro de las ediciones de obras completas que están saliendo ahora. Yo creo que es porque quizás sea la obra fundamental de Gustavo Bueno y la obra a partir de la cual sobre todo sus discípulos han podido continuar su tarea. Bueno, como se sabe, tengo aquí unas cuantas notas, voy a empezar ya con ellas. El sistema filosófico es el de Gustavo Bueno, es el materialismo filosófico. Y bueno, a mí me gusta mucho una denominación que le leía a Gabriel Albiac en un artículo hablando de otros profesores de filosofía como Muguerza y otros, hablando de que Gustavo Bueno era un bulldozer, digamos, conceptual, ¿no? Es decir, alguien que le gustaba trabajar sobre conceptos claramente definidos, que es un muy buen punto de partida. Y él, pues siempre que iba a algún debate, les pedía a la persona con la que estaba debatiendo que definiera aquello de lo que estaba hablando, ¿no? Es una actitud que siguen teniendo también sus discípulos y que yo creo que es muy recomendable, tampoco sin caer, digamos, en una especie de fundamentalismo conceptual, pero que yo creo que ayuda mucho a acabar con muchas veces gurús y con retóricas, sobre todo con sofistas. Bueno, este libro tiene una gran cantidad de conceptos, ¿no? Pues, por ejemplo, el de imperio quizás sea el que más nos interese en el libro, pero bueno, ¿de qué trata el libro? Evidentemente, con este título, pues es un libro que se encuadra, y quizás sea de los últimos, en esa larga tradición filosófica del ser de España, del problema de España como problema, ¿no? Donde podemos entender pues conflictos entre muy distintos pensadores a lo largo de distintas épocas, ¿no? Por poner ejemplos, Ortega y Unamuno discutieron sobre este tema, por supuesto Américo Castro y Sánchez Albornoz, Pedro Laín Entralgo y Calvo Serer, ¿no? Elvira Roca y Villacañas últimamente. Es un libro además donde confluyen pues temas filosóficos, históricos, literarios, ¿no? Por ejemplo, Pedro Cerezo es un pensador que ha tratado desde la literatura muchas veces pues temas relacionados con España, ¿no? A través de su estudio, sobre todo de autores del siglo de oro. Bueno, otro aspecto interesante es que Gustavo Bueno siempre habla de que los historiadores que han tratado España lo han hecho, y sobre todo el Imperio Español, o identificándose o distanciándose, ¿no? Y digamos que Gustavo Bueno trata de mantener un cierto punto intermedio, es cierto que está más cerca de la identificación que del distanciamiento, pero creo que sí que mantiene la objetividad, ¿no? Frente a la mayoría de personas que tratan ese tema del Imperio Español. Bueno,
Empieza el libro haciendo una definición teórica y una argumentación histórica de lo que es España como imperio, ¿no? Para ello, pues él tiene una teoría de imperios donde hace 4 distinciones e identifica a España como una de ellas, ¿no? Digamos que es un ejercicio de hermenéutica histórica, ¿no? Él utiliza el término ortograma, que, pues, por ejemplo, aplica esta hermenéutica histórica a la Reconquista, ¿no? Diciendo que el propio término Reconquista pues ya está siempre también marcando, tal y como se vea, esa visión de Reconquista, pues ya está marcando una interpretación que se está haciendo, ¿no? Entonces, bueno, para él tal y como entiende la Reconquista, no es una reconquista, es una conquista, y esto tiene mucho que ver con lo que él considera el, la fundamentación de España, ¿no? Él lo considera una conquista, que, bueno, igual que la conquista se produce en la península, pues más tarde habría una conquista en el Nuevo Mundo, y ambas tendrían más o menos la misma ambición imperial, digamos. Esta sería la idea, que bajo ambas hay conquistas, hay una misma intención imperial o ambición imperial. Y bueno, para él, evidentemente, aunque se llame monarquía hispánica, ¿no? Sobre todo al reinado de Isabel y de Fernando, pues en realidad ya se trataba de un imperio, y además de un imperio que encontraba su fundamentación filosófica en la filosofía de Francisco de Vitoria, que sería el filósofo que fundamenta y que crea el derecho internacional. Y bueno, ¿qué más? También hace una defensa de la escolástica, que es un punto muy importante en la filosofía de Gustavo Bueno, la escolástica, que él estudió a fondo, y hace una defensa de la escolástica de Juan de Mariana o de Suárez, ¿no? Frente a la filosofía moderna europea. Y este va a ser una constante y que ya nos hace ver un poco por dónde va esta idea de España frente a Europa, ¿no? De una filosofía, de una forma de entender el mundo puramente hispánica frente a una filosofía de una forma de entender el mundo europea. Bueno, también nos habla Gustavo Bueno de que no hay una esencia de España, ¿no? Y esto evidentemente pues le distingue de quienes hablaban durante el franquismo de una España eterna, etcétera. Claro, esto no puede ser. O sea, él habla de que España es una creación, por supuesto, toda nación, aunque ya decimos que España es un imperio, es una creación y por lo tanto no existía antes de un momento, existe a partir de que se crea. Pero bueno, eso tampoco significa que deba ser disuelta, ¿no? Por ejemplo, como se utiliza hoy muchos días, se dice, ¿usted cree en Dios? No, entonces no creerá, claro, que España está fundada por la gracia de Dios. No, pues claro que no. Ah, entonces se puede destruir. No, esto es una argumentación un tanto extraña, ¿verdad? Bueno, tampoco lo español, ¿no? Visto entre comillas, lo español es una sustancia. Son, como digo, constructos históricos que nacen y pueden ser disueltos, pero efectivamente no significa esto que deba ser disuelto tampoco. Bueno, para Gustavo Bueno, España tiene un precedente romano en Hispania y otro visigótico, pero sin embargo España no se configura hasta Covadonga, que es cuando se aglutina un conjunto de pueblos, ¿no? Frente a la idea de reconquistar, que en realidad, como ya hemos indicado, es conquistar España. Y esto es una idea puramente imperial, que además consta de un factor religioso, que tampoco significa que España tenga que estar asociado siempre a un factor religioso, pero sí que es cierto que ese factor religioso es muy importante para entender la historia de España, ¿no? Y cómo se configura como imperio. Entonces, bueno, Hispania se configura como un proyecto expansionista de corte imperial que además está opuesto al Islam, ¿no? Y de hecho las dos grandes batallas occidentales frente al Islam se han producido en España, ¿no? Las Navas de Tolosa y Lepanto. Bueno, España se configura como imperio sobre todo a partir de Felipe II, es verdad que está el precedente también de, ya se ha indicado, la monarquía hispánica de los reyes católicos y por supuesto Carlos I de España y Carlos V de Alemania, que ya era un emperador y que además pues esa idea de imperio que tenía Carlos I o Carlos V, como se quiera, venía por supuesto de su abuelo Fernando el Católico, eso también lo demuestra muy bien Gustavo Bueno, pero sobre todo se constituye como imperio con Felipe II y desde luego pues con la conquista del Nuevo Mundo, ¿no? Ya iniciada por los Reyes Católicos, por supuesto. Y digamos que este imperio llegaría hasta el siglo XIX, donde en 1898 sufre una crisis con la pérdida de Cuba, que es cuando además más o menos coincide con España, que se configura como nación en 1812. Entonces esos dos procesos paralelos confluyen e impactan, digamos,
en ese año 1898, funesto, que es cuando acabaría el Imperio Español y empezaría la nación española de forma independiente a ese imperio. Y por supuesto, pues ya estaría sin ese sustento imperial, que es lo que constituyó España, pues evidentemente la nación española tiene difícil legitimación. Y ahí es cuando empiezan los problemas, sobre todo sobre la configuración de su territorio, y sobre todo los nacionalismos, como, pues, por ejemplo, demuestran libros de Pío Moa, de José María Marco, de Juan Juaristi, ¿no? Ellos siempre apuntan a eso, también a esos momentos, ¿no? Como el arranque de los nacionalismos con figuras como Prat de la Riba o Sabino Arana, ¿no? El segundo, sobre todo, muy cercano a Hitler en sus ideas. Bueno, y también es cuando se inicia el debate intelectual sobre la pregunta del ser, ¿no? Algunos de los autores ya los hemos citado, Ortega, Unamuno, Castro, etc. Bueno, y desde luego es donde se incluye el propio Gustavo Bueno, que precisamente a finales del siglo XX, que es cuando escribió este libro que sostengo en mi mano, el de España frente a Europa, bueno, pues él plantea de alguna forma cerrar el debate, no por lo menos cerrar, pero tratar de responder a esa cuestión del ser de España. Bueno, hay 4 conceptos de nación que da también Gustavo Bueno, y que trata bastante sobre ellos porque, como hemos dicho, pretende hablar con propiedad, que serían la nación biológica, la étnica, la política y la fraccionaria, ¿no? Nos quedaremos con esta idea de nación fraccionaria de cara a los problemas que está sufriendo España, sobre todo a partir de su entrada, bueno, primero a partir de la Constitución de 1978 y después a partir de su entrada en la Unión Europea. Bueno, también habla, esto es muy interesante, de nacionalismos radicales, a los que llama nacionalismos en sí, que se despertarían, digamos, para buscar su independencia, ¿no? A través de la lucha. Es decir, son nacionalismos que no han existido. Y entonces, claro, ¿cómo el nacionalismo del siglo XX, por ejemplo, justifica la falta de existencia de un nacionalismo en otros siglos previos? Pues claro, por esta idea de despertar, de que de pronto se han despertado, ¿no? Pero como ya hemos dicho hace unos instantes, pues ese despertar tiene esa coincidencia cósmica, podríamos decir irónicamente, con la crisis de 1898. Bueno, otra idea de la que habla Gustavo Bueno es de que no puede haber naciones de naciones, ¿no? Que es una idea que se repite mucho. Él también es muy crítico con el concepto de una España federal, ya lo veremos al final. Dice que esto es una imposibilidad, ¿no? Y de hecho hace un símil, a él le gusta hacer muchos símiles matemáticos, geométricos. Él hace un símil diciendo que no puede haber naciones de naciones de la misma forma que no puede haber círculos de círculos, salvo que el valor de esos círculos sea cero, ¿no? Creo que es un símil bastante acertado. Bueno, tengo aquí unas citas, lo que pasa es que no quiero que se me haga tan sumamente extenso el vídeo, no sé si las voy a poder leer, así que de momento las voy a dejar para el final. Bueno, dice, por ejemplo, la nación fraccionaria necesita la mentira histórica. Creo que esto es una muy buena cita que quizás condensa todas las demás que tengo, que son unas cuantas. Otra idea que estudia bastante bien es la idea del nacionalismo como salvador, que es una idea derivada de la religión, ¿no? Y no en vano buena parte de los nacionalismos, sobre todo en las vascongadas, pues derivan muchas veces de figuras eclesiales, ¿no? De clérigos, de la iglesia. ¿Por qué? Pues por eso, ¿no? Por esa idea de redención, de salvación, que son términos que se utilizan en el nacionalismo, que también a día de hoy se utilizan con otros conceptos que ha tratado en sendos libros Gustavo Bueno, como pueden ser la democracia, ¿no? De ese fundamentalismo democrático, o la cultura, ¿no? Esa idea de cultura también de forma religiosa, que ha tratado pues, en el mito de la cultura. Bueno, pero volviendo al nacionalismo, pues el nacionalismo es un enconamiento milenario, ¿no? Y entonces, bueno, en realidad lo que demuestra Gustavo Bueno es que no hay tal enconamiento, sino que lo que hay es intereses de potencias extranjeras como Inglaterra, ¿no? Tratando de destruir España. Esto coincide con, por ejemplo, lo que indica Alberto Gil Ibáñez, de ya no solo la influencia de los hispanistas, que él llama hispanobobos, como agentes dobles, sino, pues, por ejemplo, la propia bandera, la icurriña, ¿no? Que tiene una bandera inglesa. Bueno, también hace una especie de psicopatología, aunque él en todo momento, Gustavo Bueno, insiste en que no hay que hacer una reducción psicologicista, pero bueno, él hace una psicopatología de los propios dirigentes nacionalistas, ¿no? Y también pues dice que es el separatismo la raíz del nacionalismo, y no lo contrario. También habla de una libertad indeterminada que persiguen los nacionalistas. ¿Y por qué es indeterminada? Bueno, pues porque es una libertad de, pero no una libertad para. También
Gustavo Bueno reconoce el derecho de autodeterminación, por supuesto, es un derecho internacional, pero no de autodeterminación secesionista. Yo creo que es un muy buen argumento porque casi todos los secesionistas a día de hoy hablan de, bueno, es que no reconoce el derecho a autodeterminación. Claro, aquí la puntualización de nuevo de Gustavo Bueno, que para eso hay que tener unos conceptos claros, es brillante e inapelable, ¿no? Y le quitaría la palabra a muchos de estos politicastros que apelan al derecho a autodeterminación sin tener idea de lo que eso es en realidad. Bueno, y en caso de que hubiera una autodeterminación, que es para lo que tienen derecho los pueblos, por supuesto deberían votar todos los españoles, porque todo el territorio español es de todos los españoles y no de una parte, es decir, Cataluña no es de los catalanes, sino que es de absolutamente todos los españoles, también mío, por ejemplo. Y entonces tanto puede decir un catalán sobre Cataluña como yo, por supuesto. Bueno, otro término importante es el término hispanidad, que es acuñado por Unamuno en 1909 y que, bueno, como se sabe, Ramiro de Maeztu escribió un famoso libro extraordinario que recomiendo y del que espero poder hablar algún día, que es En defensa de la hispanidad. Y, bueno, propone la construcción de una confederación hispánica que una a los pueblos americanos con España y Portugal, ¿no? Él habla de eso en oposición pues, a la actual Unión Europea y el proceso que hay, ¿no? Y aquí entonces él empieza a hablar precisamente de la Unión Europea y en mi opinión pues con bastante razón, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque él habla y aquí pues vendría un poco lo que es el título del libro, ¿no? España frente a Europa, pues vendría a hablar de que España y Europa han tenido históricamente un enfrentamiento ideológico, ¿no? Y por lo tanto los pueblos europeos siempre han combatido además entre sí, es decir, la propia configuración de pueblos, Inglaterra, Francia, Alemania, son pueblos, bueno, Alemania e Italia, como se sabe, no existían antes del siglo XIX, pero bueno, son pueblos como el de que estaban divididos, pero por ejemplo Inglaterra y Francia casi siempre han estado enfrentadas entre sí, ¿no? Y de hecho España muchas veces ha sido el punto en el que se ha visto también ese enfrentamiento. Por ejemplo, la guerra de independencia, ¿por qué Inglaterra apoya a España? Pues evidentemente para enfrentarse a Francia, ¿no? También dedica mucho espacio a la guerra de sucesión, Gustavo Bueno, comentando pues cómo el posicionamiento de los distintos países acabó haciendo que ganara Felipe en vez de Carlos. ¿Por qué? Felipe d'Anjou en vez de Carlos. ¿Por qué? Pues porque les daba miedo que hubiera un Carlos III, porque Carlos hubiera sido un Carlos III, que no fue, por supuesto, Carlos III es otro, pero bueno, les daba miedo que hubiera otro emperador pues del estilo de Carlos I de España y de Quito de Alemania, ¿no? Espero que no sea un lío esto que acabo de decir con el tema de los Carlos. Bueno, ya hemos dicho que los pueblos europeos están enfrentados entre sí y al hablar de la Unión Europea, pues él da tres claves, ¿no? La primera sería que es un proyecto nazi, habla de la concepción de una Europa unida que tenían los nazis y la similitud que eso puede tener con el proyecto de la Unión Europea. En un segundo término, habla de cómo en realidad la Unión Europea es una invención de los americanos tras la Segunda Guerra Mundial con el Plan Marshall y demás, que lo que les interesa es generar una Europa unida, capaz de plantarle cara a la Unión Soviética, ¿no? En plena Guerra Fría. Y un tercer punto sería Europa como un proyecto económico-político, es decir, que esta idea de que Europa nace como unión mercantil, ¿no? En realidad es falsa porque ya desde el principio hay una idea política de construcción de ni más ni menos un gran Estado federal, que evidentemente cada vez oímos hablar más de esta idea, y de nuevo habla muy bien de la perspicacia constante que tiene Gustavo Bueno, es decir, leyendo este libro tantos años después de su publicación, 20 años después de su publicación, uno tiene la sensación de que este hombre era medio profeta, porque muchos de los problemas de la actualidad aquí ya estaban vistos con una lucidez verdaderamente fascinante, ¿no? Bueno, estaba comentando lo del Estado federal, ¿no? Que además es una idea que hace incompatible, ¿no? El Estado federal con la identidad de cada Estado, ¿no? Es decir, un Estado socio realmente no puede manifestar plenamente su identidad si está en un Estado federal, por supuesto. El ejemplo sería España, es decir, España no puede ser España si está en un Estado federal. Y es por esto por lo que a la Unión Europea, entre otras cosas, le interesa que haya una España fraccionada, ¿no? Una España entera puede suponer un problema para el funcionamiento de la Unión Europea, que además Gustavo Bueno indica que ese funcionamiento de la Unión Europea requiere de la existencia de estados hegemónicos, por un lado, y por otro, de estados secundarios, ¿no? Y un estado hegemónico pues serían sobre todo los estados, podríamos hablar, nórdicos,
los estados, pues los que eran los bárbaros del norte, ¿no? En terminología antigua, como Alemania, y los estados secundarios pues suelen ser más los pueblos mediterráneos, volviendo de nuevo a esa terminología antigua, moderna, también vale para hoy, por supuesto. Bueno, ya pues me quedaría recomendar el libro, absolutamente. Ya digo que es una lectura difícil en muchos puntos, pero yo creo que fascinante y que sigue siendo un libro de bastante actualidad. Y sobre todo que gracias a muchos discípulos, a muchas personas que han leído este libro, se está cambiando poco a poco, yo creo, la percepción que España tiene de sí misma y de alguna forma se están dando soluciones a ese problema que lleva ya más de 100 años, que es el de ser de España y al que algunas de las grandes cabezas no han sabido dar solución, ¿no? Por ejemplo, Gustavo Bueno es muy crítico con Ortega, que es uno de los que más mal ha hecho, ¿no? Por ejemplo, creando el término comunidades autónomas, diciendo España es el problema, Europa la solución, etcétera. Y un poco este libro es para acabar con todos esos discípulos de Ortega y con todas esas ideas de Ortega que pueden ser literariamente, pueden estar expresadas brillantemente, pero que en realidad no tienen calidad intelectual, como sí que trata de mostrar Gustavo Bueno, que evidentemente escribe un libro menos brillante de forma literaria, pero quizás conceptualmente mucho más sólido, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué discípulos? Habría que hablar, pues, por ejemplo, Pedro Insua, que tiene pues, libros sobre Magallanes, sobre el Canos, tiene un libro sobre el año 1492 y su significado. Iván Vélez, ¿no? Que ha sacado hace poco un libro sobre la Inquisición, ha sacado libros sobre la conquista de América, hablando de la figura de Hernán Cortés. Santiago Armesilla, aunque quizás yo tengo que decir que tengo algunos problemas con Armesilla, que son más o menos los mismos que puedo tener con algunas de las ideas de Gustavo Bueno. Pero bueno, Armesilla ha hablado de la cuestión nacional y del marxismo hispano, ¿no? Jesús Maestro, que es el que lo ha aplicado a la teoría de la literatura, y de hecho él ha hablado de que este libro puede ser una muy buena alternativa para fundamentar una teoría de la literatura que no pase por teóricos anglosajones, de esos que no definen literatura y que él tanto detesta. Y yo, como estudiante de literatura general y comparada, pues he de decir que este libro, por supuesto, no me lo ha recomendado la carrera y supone un cambio radical de punto de vista, y aunque solo sea por enriquecer y por ir a los más importantes teóricos españoles, es un libro que verdaderamente debería leerse en una carrera como literatura general y comparada. Por supuesto, es una utopía en el estado actual de la universidad, ¿no? Por lo menos de la mía, de la Complutense de Madrid. Bueno, también yo creo que hay que destacar a Elvira Roca Barea, ¿no? Un libro como Imperiofobia no podría existir sin este libro, ya no solo porque este libro tenga una auténtica teoría de los imperios, una teoría del imperio español, y hable de la leyenda negra, y hable de la leyenda negra de los imperios, que sin duda alguna son todos la base del libro de Elvira Roca Barea, que también, por cierto, luego tiene Fracasología, que es un libro que tiene mucho que ver con el de Gustavo Bueno, sino que además ambos comparten esa idea de que a partir del Renacimiento y también a partir de la Reforma luterana, Europa se va modelando cada vez más contra España. Y por lo tanto el Renacimiento deja fuera a España y la modernidad filosófica de Europa también deja fuera a España. Y por lo tanto Europa se construye contra España, frente a España, y España se construye frente a Europa, como indica el propio título de Gustavo Bueno. Y en este sentido, el libro de Elvira Roca Barea no podría haber existido, por supuesto, sin este libro de Gustavo Bueno, ambos absolutamente recomendables y que han cambiado, cada uno en una época distinta, la forma de entender España dentro de quien quiera acercarse con rigor a estos temas hoy en día, ¿no? No puede quedar indiferente a ambos libros. Bueno, también habla de esa idea de que España es diferente, Gustavo Bueno, ¿no? Diciendo que es por supuesto falsa, y que si hubo un retraso en España fue mínimo, fue en cuestiones puntuales, y además ha venido casi siempre de la mano de injerencias extranjeras, podríamos decir. Es decir, por ejemplo, la guerra de sucesión, la invasión napoleónica, por supuesto hacen que España tenga un retraso en distintos puntos, pero es que no podemos obviar que en ambos casos esos retrasos vienen provocados por potencias extranjeras y además son retrasos que en cuestión de décadas España consigue alcanzar. Hace una crítica, no, o sea, él, por ejemplo, habla de la Unión Soviética, habla de la leyenda negra antimarxista, que es una idea que, como ya decía antes, ha cogido Armesilla, un poco la ha estructurado más con algunas otras personas, pero bueno, y que yo he de decir que sobre todo en el caso de Armesilla, me parece que no tiene razón, ¿no? Sobre todo le escuché hablar a Armesilla, defender esta idea, le he escuchado hablando de Solzhenitsyn, y bueno, de que Solzhenitsyn en Archipiélago Gulag solo se basa en casos particulares. Y creo, teniendo en cuenta lo que dijo, desde luego es alguien de solidez intelectual, pero tengo
sospechas de que no ha leído el libro, por lo menos no lo ha leído entero, porque aunque es verdad que el libro fundamentalmente va de casos de historias reales que Solzhenitsyn fue recogiendo, también hay una documentación extraordinaria judicial. Y creo que eso no lo tiene en cuenta para su idea de su crítica, no lo tiene en cuenta. Por lo tanto, no lo ha leído, o se ha olvidado, o lo desconoce, o lo está obviando voluntariamente. Por supuesto, Gustavo Bueno se basa en el materialismo histórico en el sentido de que su aproximación a la historia, ya hemos dicho que este es un libro de filosofía de la historia, es una aproximación no idealista, ¿no? Sino, por supuesto, pues puramente, ya digo, materialista. También hay una polémica muy interesante en este libro con el Erasmo, con toda la tradición erasmista, ¿no? Que quiere achacar pues, a muchas de las grandes ideas de la tradición hispánica, pues le quiere achacar un origen erasmista, que Gustavo Bueno desmonta de una forma maravillosa, hablando de que era imposible que estas ideas sean de origen erasmista porque autores que las estaban, en las que ya se encuentran son previos incluso al nacimiento de Erasmo. Algunos son contemporáneos de cuando era niño, pero otros ya incluso son previos. Por lo tanto, es físicamente imposible que Erasmo fuera el que introdujera estas ideas en España, ¿no? También muchas veces se achaca detrás del imperio de Carlos V, ¿no? Pues eso, la influencia erasmista sobre algunos de los intelectuales, incluso sobre el propio Cervantes, es una idea que rechaza Gustavo Bueno, diciendo que no, que Carlos V es su idea de imperio, de quien viene es de su abuelo Fernando el Católico. Otra polémica muy interesante es con Lutero. Este libro es un azote constante como el de Elvira Roca Barea sobre el luteranismo, al que hoy en día pues idolatramos. Se encarga Gustavo Bueno de señalar, como también hace, por ejemplo, Ignacio Gómez de Liaño en Democracia, Islam, Nacionalismo, que el Lutero en realidad es un antecesor de los nazis, que los nazis idolatraban a Lutero, sobre todo en la cuestión del antisemitismo, ¿no? Y de hecho hay carteles de época con la cara de Lutero, pero bueno, esto es una aproximación más filosófica sobre cuál es la filosofía de Lutero y sobre todo en ese terreno del antisemitismo, como eso está directamente emparentado con el nazismo, ¿no? También Hugo Fall lo trató en Crítica de la inteligencia alemana, ¿no? Por ejemplo. Bueno, también habla del calvinismo, que dio lugar al imperialismo burgués de los holandeses y de los ingleses, ¿no? También es muy interesante ver cómo ataca a otro pensador que también ha fallecido, como el propio Gustavo Bueno, que es Sánchez Ferlosio, que, bueno, pues es verdad que es de los, a mí es un autor que me gusta particularmente, pero que es verdad que de los autores contemporáneos él padecía era negro legendario, digamos, completamente, una leyenda negra que tenía asumida y entonces, pues, por ejemplo, hablando de la conquista de América, decía auténticas barrabasadas, ¿no? Y se encarga muy bien de desmentirlas aquí Gustavo Bueno. Bueno, ¿con qué otros autores podemos hacer polémicas? Por ejemplo, con Villacañas, que tiene una historia de las ideas políticas en España. En realidad es un libro de historia, por ejemplo. Ese es un libro de historia disfrazado de filosofía de la historia. En cambio, este es un libro de filosofía de la historia. Es una diferencia. Y aparte de esta diferencia, pues el propio Villacañas, que es uno de estos intelectuales del federalismo, ¿no? Que, como dice muy bien Gustavo Bueno, federalismo en realidad es una balcanización interesada por parte de potencias extranjeras. Y bueno, yo creo que desmonta muy bien todas las pretensiones de que Castilla es quien oprimió a los pueblos y que en realidad lo que llamamos España es Castilla y unos pueblos oprimidos que sean Galicia, Cataluña, País Vasco, Andalucía, ¿no? Y entonces, digamos, Castilla los ha oprimido a todos y tal. Digamos que esto, leyendo el libro Gustavo Bueno, ya no puede seguir creyéndolo, por lo tanto es un autor que debería leer a Gustavo Bueno, aunque como es sabido, pues Villacañas ya escribió contra el libro de Elvira Roca un panfletillo, pero bueno, no lo leyó casi nadie. ¿Qué más? Bueno, ya hemos indicado que la Constitución es muy problemática, ¿no? Lo demuestra Gustavo Bueno, como muchos de los problemas territoriales de la España actual o posterior, pues vienen de ahí, de esa Constitución que no cierra bien el tema, y que el término comunidades autónomas, como ya he dicho, viene de Ortega. Bueno, otro autor con el que hay una polémica con los textos de Escotados, de Gustavo Bueno, es por supuesto Antonio Escotado, el autor de la trilogía Los enemigos del comercio. ¿Por qué? Bueno, pues sobre todo hablando de propiedad privada, que es una idea a la que le dedica unas cuantas páginas Gustavo Bueno en este libro, hablando de esclavitud y hablando de imperio. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final Gustavo Bueno defiende que el liberalismo, y esto me parece una definición muy interesante, es, y cito textualmente, un anarquismo moderado, que proviene, y cito textualmente, del cristianismo agustiniano. Y creo que esto tiene una lucidez enorme, sobre todo porque hoy en día estamos viendo
cómo se habla cada vez más del anarcocapitalismo, ¿no? Y esto que viene a decir Gustavo Bueno, pues significa que es que ese anarquismo ya está en el propio origen del liberalismo, que es un anarquismo moderado, ¿no? Y sobre estas cuestiones, pues por ejemplo, la propiedad privada, opone Gustavo Bueno una idea luterana de propiedad privada, ¿no? Y de hecho es muy interesante ver cómo él habla de que esa idea de Lutero de una Biblia por persona es la misma idea que siglos después Henry Ford copiaría para un automóvil por persona, y que está la misma lógica capitalista, es esa que funda Lutero, ¿no? Con esa idea. Y opondría a esa lógica luterana una concepción distinta de la propiedad, ¿no? Frente a quienes creen que la propiedad es un derecho natural, que todo ser humano tiene derecho a la propiedad. Él cree que no es un derecho natural, es un derecho, pues digamos, creado posteriormente, que eso tampoco le quita validez, por supuesto, y defiende otra tradición filosófica, pues, por ejemplo, con Vives, con Suárez, con Cervantes y con el propio Marx, por supuesto, que es una tradición que no distingue y cito textualmente, tuyo de lo mío. Y cierro comillas, de hecho él hace una cita muy interesante del Quijote, en la que se ve que Cervantes habla de esto, y hablando de Vives y hablando de Suárez, ¿no? De como si alguien tiene hambre, pues tiene el derecho a cogerle pan a quien tiene demasiado, que por supuesto pues esto ha chocado con la idea de Escotado, que además en su trilogía Los enemigos del comercio, como le criticó Jesús Maestro precisamente en una serie de vídeos, o la propia Elvira Roca en Fracasología, apenas se habla de España, no habla tampoco de la esclavitud, muchos de sus modelos como Jefferson eran esclavistas y nada de eso aparece en las páginas de la trilogía Los enemigos del comercio, a la que por cierto me gustaría dedicarle en algún momento un espacio en este canal. Bueno, yo creo que es una cuestión interesante, es una polémica entre dos autores de calidad, a los que yo no les compro mucho menos el discurso por entero, a los que no idolatro. Es decir, creo que, bueno, que como Gustavo Bueno, como Escotado, ha habido otros grandes, y los hay en España, pensadores que quizás no sean tan mediáticos, Trevijano, que también es bastante mediático, pero por ejemplo Eugenio Trías, que hoy está más olvidado, desde luego en otro plano, que sería prácticamente opuesto al de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno desde el materialismo, pero por ejemplo Trías trata de renovar la metafísica, y también es un autor interesante, y además, digamos, su teoría estética para mí es la mejor que hay en español en mucho tiempo, ¿no? Ignacio Gómez de Liaño también es para mí otro de los pensadores fundamentales, y creo que tampoco se habla de él como se debería, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Y ya por último, pues, ¿quiénes son los que mejor han recibido la herencia de este libro? Ya aparte de los ya citados discípulos de Gustavo Bueno, pues sobre todo la fundación de NAES, que si no estoy equivocado dirige su hijo, Gustavo Bueno Sánchez, y bueno, también está ahí metido Iván Vélez y otros, y Vox, porque al final hay una cierta relación entre la fundación de NAES y Vox. Es más, el propio, aparte de que es coautor Gustavo Bueno Sánchez, el hijo de Gustavo Bueno, con Santiago Abascal, de un libro en defensa de España, que es la idea que hay detrás de la fundación de NAES, pues el propio Santiago Abascal fue una de las personas que en vida de Gustavo Bueno, y cuando no era tan mediático como ahora, demostró su admiración por él, porque leyó, creo, una vez hablar en una conferencia, y vio que hablaba sin papel, que decía cosas bastante razonables, que no decía otras personas, y desarrolló una admiración. Y yo creo que es una relación que, si bien tampoco hay que hacer una identificación entre Vox y Denaes, es interesante, y ver cómo al final la propuesta de Vox que tiene de España frente a otros partidos como el PSOE, que tiene una propuesta federalista, el PP, que tiene una propuesta de lo más inconcreta, y otro tipo de partidos, Podemos ya no hablemos, que es un partido que, como los separatistas, está claro que van a la destrucción de España, la balcanización de España. Pues bien, me parece que el partido que a día de hoy defiende la unidad de España tal y como la defiende Gustavo Bueno en este extraordinario libro que les recomiendo, es Vox. Y con esto quiero terminar. Si les ha gustado el vídeo, pues les invito a que se suscriban, a que le den a me gusta. Y como este es un libro de reflexión y son temas bastante importantes, yo creo, y bastante decisivos sobre nuestro tiempo y que tenemos que tener en cuenta sobre nuestro futuro, pues les invito a dejar, por supuesto, sus comentarios. Estoy abierto a todo tipo de crítica, les invito a que critiquen. Seguro que he cometido 1000 errores durante el vídeo, les pido perdón por ello. Y ya por último, pues solo les recomiendo que lean este extraordinario libro, y les agradezco su tiempo y su atención. Volvemos pronto aquí en Puro Vicio, Cine y Literatura, con más vídeos.